Buenas noches, gracias por la bienvenida, Fiorella. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que es salud pública. No solamente vamos a hablar en torno a la atención en salud dirigido hacia al sector salud o solamente hacia un profesional o todo el equipo. Principalmente vamos a hablar de la salud pública, cuáles son sus funciones, cuál es el alcance de la salud pública para que conozcamos eso como profesionales de enfermería y también vamos a saber cuál es el papel que puede desempeñar la enfermera dentro de este equipo de la salud pública. Voy a compartir pantalla, me dicen si hay algún inconveniente, por favor. Bien. Ya me presento Fiorella, quien les habla es Magíster Nuri Chumpitas Valdivia. Actualmente estoy encargada o responsable del área de calidad de mi establecimiento de salud. Los temas que el día de hoy vamos a mencionar son introducción a la salud pública, el sector salud y enfermería en salud pública. Es necesario que tengamos por lo menos algunos conceptos generales sobre esta definición, sobre estos términos. La salud pública es una acción colectiva, tanto del Estado como de la sociedad civil, encaminada a proteger y mejorar la salud en las personas. Es una práctica social de naturaleza interdisciplinaria encargada de la protección de la salud a nivel poblacional. Entonces, aquí nos dice esta definición, nos menciona que anteriormente hay diversas investigaciones, se han cambiado el término de esta. Algunos decían que era una disciplina, pero no podemos decir que es tan solo como tratarla como una disciplina académica, porque se trata más de una práctica social, una práctica ejecutada no tan solo, como les decía a un inicio, por profesionales de la salud, sino por toda la sociedad civil, tanto desde el aspecto regional, local. Todos estos actores sociales tienen que involucrarse para conseguir esta salud pública, siendo su objetivo principal mejorar la salud en la población, así como el control y la erradicación de estas enfermedades. ¿Y cuáles son las funciones de la salud pública? Vamos a ver también más adelante las funciones que nos menciona la OPS, pero estas son las que ustedes por lo menos deberían recordar para si alguno de ustedes quiere hacer alguna especialidad o maestría en este aspecto. Es muy importante que conozcan estos preceptos. Las funciones principales son el desarrollo de políticas y capacidad institucional de planificación y gestión en materia de salud pública. Por lo tanto, quien maneja esas políticas sabemos que es el Estado. También sabemos que puede ser desde el aspecto local, los alcaldes, el aspecto regional, aquellos autoridades que tienen esos cargos. Entonces, si ellos no tienen las capacidades de gestión para poder planificar esas acciones colectivas ante una enfermedad o el control o erradicación de una infección como la que tenemos actualmente, que es la pandemia, todos ellos si no contribuyen, pues no se crea una política. Sabemos que cuando se declaró el estado de emergencia en el Perú, así como en otros países, hubo cambios, se dieron muchas normas, se dieron implementaciones en cuanto a salud pública. Una de ellas fue el aislamiento domiciliario, la cuarentena. Entonces, esas medidas son consideradas medidas colectivas en beneficio de la salud pública. La vigilancia de la salud pública, investigación y control de riesgos y daños en salud pública también es una de esas funciones de la salud pública, porque, bueno, principalmente esto lo pueden realizar especialistas
epidemiólogos que se encargan de hacer el seguimiento e investigación de los casos nuevos, que ellos son los encargados de hacer los reportes, entonces también forma parte de esas funciones. El seguimiento, evaluación y análisis de la situación de salud. Es importante que los profesionales también tengamos en cuenta que toda información que es obtenida a través del monitoreo, si es en caso, si es una enfermera que está al cargo de la vacunación en un establecimiento, haga el seguimiento de todos los niños vacunados, ahora que ya se ha implementado la vacunación desde los 6 meses de edad, para prevenir el COVID-19. Entonces, este monitoreo, esta evaluación de alcance en cuanto a vacunación, que también es una medida de salud pública, forma parte de este seguimiento, de estas funciones. Participación de los ciudadanos en la salud. Para que los ciudadanos tomen su autocuidado, fomenten esa prevención que forma parte de la salud pública, tienen que conocer. Por eso es importante la educación hacia la población. La educación se consigue con la promoción de la salud. Profesionales capacitados pueden dar docencia de manera virtual, pueden dar educación entre pares, entre profesionales o también hacia la ciudadanía, hacia un grupo de repente de la población en la sala de espera, ahora que ya hace un tiempo se han regularizado las atenciones en las consultas externas de los diversos establecimientos de salud. Entonces, hacia ellos también brindar esas sesiones educativas sobre diversos temas, como en el caso del COVID. Ahora que queremos prevenir los casos de dengue, también brindar conocimientos a la población de cómo prevenir el dengue en nuestras comunidades. ¿Y qué nos dice la Organización Panamericana de la Salud? Esta organización plantea unos lineamientos en base a la salud pública en las Américas. Es decir, todos los países de las Américas pueden tener en cuenta estos lineamientos para que consigan esa salud pública. Es necesario 11. Entre ellos está el monitoreo y análisis de la situación de salud en la población. Es necesario el monitoreo y análisis, por supuesto, a través de los indicadores. El que trabaja en algún establecimiento del primer nivel de atención conoce que todos los profesionales trabajamos bajo indicadores. Indicadores que tienen una meta institucional. Por ejemplo, niños con anemia, cuántos recuperados hay, si tenemos niños con vacunas completas, si tenemos personas adultas mayores con cuántos casos nuevos de enfermedades no transmisibles, como diabetes, entre otras. Entonces, todo eso es medido para saber si realmente estamos contribuyendo como profesionales, si hablamos institucionalmente, cómo contribuimos en la salud pública. Porque si bien son números, pero si esos indicadores no se cumplen, a fin de año nos dice que el monitoreo no está siendo adecuado, no se está cumpliendo. Por eso es importante hacer un análisis situacional por cada servicio, por cada institución prestadora de servicios de salud. También es necesario la vigilancia de la salud pública, investigación y control de riesgos y daños en salud pública. ¿Cómo hacemos esa vigilancia? Pues, por ejemplo, poniéndoles un ejemplo, ya se acerca el verano y en algunas zonas del Perú es necesario hacer la vigilancia entomológica. Es una vigilancia que se realiza para encontrar o identificar algún caso probable de dengue o encontrar este mosquito llamado Aedes aegypti, que es uno que produce el dengue. Entonces, es importante que el profesional, aparte de realizar esa actividad de seguimiento, de vigilancia domiciliaria, también capacite a la población. Entonces, esa vigilancia forma parte de esta salud pública porque luego eso es reportado hacia el responsable o coordinador de saneamiento ambiental. Entonces, esto se hace un control a través de los informes, pero es necesario esa vigilancia mensual que todos los profesionales deberían participar. Cuando hablamos de promoción de la salud, ya muchos de ustedes deben conocer, promoción de la salud hace referencia a la educación, a los conocimientos, a la orientación, a todo aquello que se proporciona hacia el usuario, paciente, en beneficio de su salud. Entonces, nosotros como profesionales debemos siempre contribuir en la promoción de la salud.
porque este es el punto de partida para lograr una prevención, para que el usuario, el paciente, sea capaz de tomar adecuadas decisiones en cuanto a su salud. Pero si bien nosotros sabemos que en el Perú es muy difícil conseguir que la mayoría contribuye a la prevención de enfermedades. Generalmente el paciente o el usuario, porque no hablamos solo de paciente, el usuario acude a un establecimiento cuando ya está con síntomas muy complicados, de repente con algunas complicaciones. Antes de ello fue a una farmacia, fue a una botica y simplemente se automedicó. Entonces ahí es donde parte esa promoción, de meter ese chip en la cabecita de los usuarios, de que primero tienen que acudir a un profesional de la salud de acuerdo a su necesidad. Si tienen, tienen sobrepeso, pues al nutricionista, necesitan alguna vacuna, a la enfermera o profesional necesario, alguna dolencia, al médico, porque automedicarse pues no contribuye justamente a esta salud en la población. Es necesario la participación social y esfuerzo del poder de los ciudadanos sanitarios, de los ciudadanos a través de, teniendo en cuenta la salud nacional. Esta salud nacional, se puede decir, es un esfuerzo donde contribuyen varios, interdisciplinario porque hablamos de todos los profesionales, pero también es una participación social donde intervienen los actores sociales, es decir, hablamos de promotores sociales que están en las diversas comunidades. Generalmente los promotores están en las zonas rurales, en las zonas donde no tienen acceso a muchos servicios. Ahí se generan ese apoyo de los promotores, que es muy importante porque con ellos podemos identificar a tiempo alguna, de repente, gestantes nuevas, algún niño sin vacuna, cuando este promotor realmente es capacitado no solo por el profesional de la salud. Estos promotores cuentan con un coordinador general, un coordinador que generalmente los contrata o los capacita desde las municipalidades. Entonces, por ejemplo, un ejemplo claro de eso es la Meta 4, que se encarga del seguimiento a niños con anemia. Entonces, ellos trabajan con promotores de la salud o personas que, si no sin serlo, son actores sociales, actores que son de la comunidad y que son debidamente capacitados, y ellos contribuyen con los profesionales de las diferentes instituciones de salud y les informan sobre algún niño de la zona que le falte algún dosaje de hemoglobina o entrega de un tratamiento por anemia. Entonces, qué importante es la participación social para contribuir justamente en estas mejoras. También uno de los lineamientos nos menciona el desarrollo de políticas, planes y capacidad de gestión que apoyen los esfuerzos en salud pública y contribuyan a la rectoría. Como todos sabemos, la encargada, la directora de justamente de manejar todo el aspecto de inmunizaciones es una enfermera. Entonces, el que una enfermera esté con tal función, de tal índole, nos ayuda justamente a un adecuado manejo y distribución de vacunas. También nos ayuda a generar esas políticas y planes para mejorar las brechas. Muchas veces hablamos de otros países, por ejemplo, en Estados Unidos hace unos meses o hace poco, han notificado casos de polio en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué falta esas políticas, esos planes de prevención? Después de la pandemia, quedamos con una gran brecha en vacunación, porque si bien se cubría por algunas zonas, no podíamos salir a hacer visitas domiciliarias para ver qué niños faltaban vacunas. Luego ellos empezaron a acudir a los servicios cuando ya se empezaron a aperturar las consultas externas. Entonces, a través de eso ya se han iniciado las visitas. Entonces, el personal que realmente se involucra en estas actividades preventivo-promocionales han empezado a hacer el seguimiento de estos niños que les falta alguna vacuna, el esquema regular, pacientes que no tienen la vacuna COVID, adultos. Entonces, justamente es necesario esos planes para poder mejorar. También es necesario una regulación y fiscalización en salud pública. Si no tenemos a un Estado que vele por la fiscalización de que no falte insumos como son los medicamentos en las diferentes entidades que forman parte del sistema de salud,
hablamos del MINSA, de Salud, de la FA, Policía, y que ya se han escuchado casos en alguna de esas instituciones donde hay déficit de medicamentos, entonces eso no contribuye a una salud pública. Porque si bien los profesionales pueden hacer su trabajo, pero también tienen que estar aquí el Estado contribuyendo, proporcionando todo lo necesario para cubrir estas necesidades en salud de la población. También es uno de los lineamientos importantes la evaluación y promoción del acceso equitativo de la población a los servicios de salud necesarios. Bueno, si bien esto generalmente lo realiza, pues en cada establecimiento de salud hay un responsable de ver, de supervisar estas, en cuanto, aunque en realidad todos los profesionales deben involucrarse, el médico jefe, el encargado de calidad, todos deben preocuparse de que haya una equidad ante las necesidades de salud, que haya un buen trato. Entonces, todo eso forma parte de las atenciones que deben ser brindadas en las diferentes instituciones prestadoras de salud. También es necesario el desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud pública, por supuesto que sí. Si el profesional de enfermería, profesional de otros técnicos o aquellos que necesiten brindar atención, tienen que estar continuamente capacitados en diversos aspectos, pero mucho más en salud pública. Y si hablamos de personal que trabaja en las instituciones de nivel primario, entonces ellos, con más razón, deberían ser capacitados de forma continua sobre aquellas modalidades que puedan contribuir en la salud. Hablamos mucho, se ha implementado en diversos establecimientos la telemedicina, que también forma parte de el uso de las tecnologías no es un fin, es un medio. Es decir, esta nos puede ayudar a hacer el seguimiento telefónico o de manera remota a pacientes que no puedan atenderse de forma presencial. Es un ejemplo que podría servirnos. La garantía de calidad de los servicios de salud individual y colectiva. Si bien la salud pública incluye la salud del individuo, pero también de la familia y la comunidad. También es necesario investigación, desarrollo e implementación de soluciones innovadoras en salud pública. Algo innovador, de repente en nuestro país hablamos de telemedicina de hace muchos años, pero realmente durante la coyuntura de salud por la pandemia tuvo más auge porque se hablaba de una telesalud entre el profesional y el paciente. Antes de la pandemia solo se hablaba de una comunicación entre profesionales. Entonces, ese cambio se puede considerar como una implementación innovadora en salud pública. La reducción del impacto de emergencias y desastres en salud. También en nuestros establecimientos hay un responsable del manejo de estas en su establecimiento, pero es necesario conocer cuál es el impacto de algunos desastres naturales que podrían y cuál es la magnitud de acuerdo a la zona donde donde está nuestra jurisdicción, nuestro establecimiento. Entonces, todo ello debe formar parte de una capacitación desde nuestras instituciones de salud. ¿Cuáles son los fines de la salud pública? Hay muchos, pero aquí les menciono algunos de los más importantes. Impedir las enfermedades. Básicamente es eso, impedir, controlar, prevenir, prolongar la vida, fomentar la salud y la eficiencia por el esfuerzo organizado de la comunidad. Así es. Si hablamos de salud pública, el apoyo debe también partir de la comunidad, pero para que podamos tener esa relación directa con los actores sociales, con la comunidad, pues tenemos que tener una buena relación con ellos y por lo tanto brindar una atención de calidad para que sea una relación recíproca, una relación adecuada entre ambos. Pero para ello no solamente es necesario dar conocimientos a la población, capacitar las sesiones educativas. También que el Estado cumpla con sus funciones en el saneamiento del medio ambiente, el control de las infecciones transmisibles, la educación e higiene personal, la organización de los servicios médicos y de enfermería para el diagnóstico temprano y el tratamiento preventivo de las enfermedades. Es decir, que en cada zona, dependiendo de la jurisdicción, debería haber un establecimiento de salud de nivel primario para que la población pueda acceder, el desarrollo de un mecanismo social que asegure a cada individuo un nivel de vida adecuado
para la conservación de la salud, organizando estos beneficios de tal modo que todos se encuentren en condiciones de gozar de su derecho a la salud y a la longevidad. Entonces, desde el establecimiento que nos encontremos, ya sea de primer nivel de atención, si hablamos de un nivel hospitalario, de mayor complejidad, siempre tiene que existir planes de salud pública, porque a partir de estos planes, a través de ellos se va a beneficiar a la población, porque ellos, como ya sabemos, todos tenemos derecho a la salud. ¿Y cuáles son las actividades que debemos tener en cuenta en cuanto a salud pública? Están la protección de la salud, que son actividades de salud pública dirigidas al control sanitario del medio ambiente en su sentido más amplio, con el control de la contaminación del suelo, el agua, el aire y de los alimentos. Además, se incluye la seguridad en el trabajo y en el transporte. Miren, qué importante saber que esta actividad de la salud pública fija sus fines hacia el control de esa contaminación. Por lo tanto, el Estado tiene que prever, tiene que fiscalizar que muchas empresas de uso industrial pues no contaminen el ambiente, porque de lo contrario pues de nada va a servir el tener profesionales, porque van a aumentar los casos de pacientes con algunas infecciones respiratorias por esta contaminación. Además, también aquí está incluida la seguridad en el trabajo. Eso también debe formar parte en toda empresa o institución, debe contarse con un área que certifique, que provea de esa seguridad en el trabajo. Otra actividad importante es la promoción de la salud, que tanto hemos hablado, que son actividades que intentan fomentar la salud de los individuos y colectivos, promoviendo la adopción de estilos de vida saludables. Para que una persona necesite o quiera realizar un estilo de vida saludable, tiene que contar con los conocimientos previos. Cada persona de diferente cultura va a tener sus propias ideas, sus propios conceptos de salud. Entonces, el profesional no puede exigir que cambie su cultura. Lo que tiene que hacer el profesional es recomendar algunas medidas para que sus estilos de vida sean saludables, mediante intervenciones de educación sanitaria a través de medios de comunicación. Aquí los medios de comunicación son muy importantes. Por eso que mucho por televisión hay esos spots de vacunación, vacúnate por tu salud, hasta le ponen mensajes, canciones. Entonces, aunque no creamos, eso también hace que nuestra mente, o sea, cada persona, cada usuario pueda crear una imagen de lo necesario para estar sanos, para prevenir el COVID en este caso. Ya no solamente pues a través de un medio de comunicación como la televisión, la radio, en las escuelas. Qué importante es que también los maestros formen parte de esa comunicación y en la atención primaria básicamente, que es tan importante. Por eso que nos dice la imagen, salud pública necesita continuidad. No hablemos de una salud pública que se dio por la pandemia y donde todos se preocuparon por implementar los centros o las instituciones de atención primaria, de brindarle todos los insumos profesionales. Es importante, pero de nada sirve que eso solamente sea por un periodo. Tiene que continuar esa salud pública. Otra de las actividades es la prevención de la enfermedad, que se basa en aquellas intervenciones de prevención primaria, secundaria o detección precoz de enfermedades y de prevención terciaria, o también conocida como contención y rehabilitación de secuelas. Muchos pacientes con diagnóstico de COVID-19 después de su recuperación han quedado con secuelas, no solo psicológicas, sino también físicas. Entonces, ellos deben, si tienen algún seguro, tienen alguna institución que les pueda proporcionar, pues tienen que contar con esas terapias de rehabilitación para poder tener un estado físico y mental adecuado. Pero ahora, como bien sabemos, aquellos pacientes que tienen CIS en un establecimiento, ya sea de provincia, pueden tener el CIS universal. Eso se dio durante la pandemia y ha continuado, de que cuando hablamos de un seguro integral de salud, ahora se habla de que es universal. Puede tener ese seguro en provincia, pero puede ser atendido en otro establecimiento
porque pertenece a esa entidad, pertenece a ese tipo de aseguramiento. En cuanto a restauración de la salud, pues otra actividad importante que consiste en las actividades que se realizan para recuperar la salud en caso de su pérdida, que son responsabilidad de los servicios de asistencia, aquí propiamente de los establecimientos de salud, los cuales van a desplegar sus actividades en dos niveles, lo que hemos hablado hace un momento, la atención primaria y la atención hospitalaria o que necesita de una atención por especialidades. En resumen, algo que siempre debemos recordar es que la salud pública va a abordar las diferentes necesidades de salud de la persona, la familia y la comunidad, así como los determinantes de la salud, de una manera integral e integrada. Entonces, ahora se habla del modelo de atención integral de salud, que si bien no es el tema, pero lo voy a mencionar, porque en ese modelo se habla de una atención por etapa de vida. Eso es lo que se ha implementado en este último año, en estos últimos años, 2020, 2021, pero esta implementación también enfoca a que tengamos que conocer los determinantes sociales, los determinantes de la salud, que pueden ser sociales, económicos, biológicos, psicológicos, etc. Entonces, estos determinantes van a influir directamente en los pacientes. Si tenemos a un usuario que se atiende a nuestro establecimiento, pero vive en una zona donde no hay agua potable y no tienen desagüe, pues este paciente será más susceptible a tener infecciones, enfermedades diarreicas agudas. Ante ello hay que orientar, capacitar a la población para el buen consumo del agua hervida, clorada o lo que fuese necesario, lavado de manos, el evitar animales dentro del domicilio, etcétera. Porque pueden tener, mucha gente por su cultura necesita tener sus animalitos de crianza a veces para consumo, pero tienen que estar fuera del área donde puedan estar los niños o las personas, ¿no? En un lugar aparte, porque eso también pues crea la presencia de vectores. Entonces todo eso forma parte de la salud pública. Básicamente en esto tenemos que conocer, por eso les decía, su entorno, el ambiente de la persona, para poder orientarla. Tenemos que conocer sus necesidades, los recursos con los que cuenta, y en ello radica los servicios que vamos a proporcionar, tanto a la persona, a la familia, como a la comunidad. Algo importante es un recordar que ustedes ya deben saber, tenemos en el sector salud, está fragmentado, se puede decir eso, porque no tenemos una relación directa entre las diferentes entidades que forman parte del sector salud. Tenemos al Ministerio de Salud, tenemos a E-Salud, a la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. Cuando tenemos estas entidades, cada uno de ellos, pues las personas que tienen algunos de estos seguros, están contando con algunos de ellos, pues en porcentaje, esta es una información que tengo del MINSA del 2019, que es muy reciente, donde nos dice que el MINSA pues está en un 73.2%, que las personas acceden a este tipo de seguro, es salud en 19.2%, PNP 2.1% y las Fuerzas Armadas 2.6%. Vemos que en el sector privado hay 1.9%. Generalmente la población, el grueso de la población, se atiende en el Ministerio de Salud. Quiere decir que este seguro integral de salud universal ha ayudado a que muchas personas puedan acceder a un tipo de seguro, como es el proporcionado por el Ministerio de Salud. Y eso está bien porque contribuye, porque muchas personas necesitan atenciones en el nivel primario. Pero el problema es cuando hay mucha demanda de pacientes y las instituciones de salud no pueden cubrir con todo esa. Su oferta es menor a la demanda. Entonces ahí radica el gran problema en el sector salud. Inclusive se hablaba de crear una historia clínica electrónica y conseguir esa interoperabilidad, esa relación directa entre el MINSA y el salud, donde puedan intercambiar información de algunos pacientes a través de forma segura, ¿no? No es que se intercambie a través de un correo, no, a través de un sistema donde van a proporcionar la historia clínica y los antecedentes
patológicos o de atención de un paciente del MINSA hacia e-salud. Pero eso aún sigue en implementación, porque eso también formaría parte de la innovación que se está haciendo en cuanto al sector salud. Entonces, es importante saber que estas son las entidades que conforman este sistema, este sector salud. Les decía hace un momento que el sistema de salud ahora, pues por la pandemia, por el COVID-19, por esta coyuntura de salud que se inició en el 2020, se inició muchos cambios, entre ellos la universalidad del seguro, exactamente el seguro integral de salud. Porque, ¿con qué fines? Para una mayor cobertura, mejor accesibilidad, mayor disponibilidad y suficiencia de recursos. Porque sabemos que el derecho fundamental de todas las personas es la salud. Y se hizo con el fin de que muchas personas necesitaban una atención. Por eso aquella persona o paciente, aquel usuario que vivía en una zona de provincia, pues teniendo el seguro integral de salud, al ser universal, podía atenderse en Lima con ese mismo seguro. Entonces ahí es donde parte esa iniciativa que aún continúa y esperemos que siga, porque ayuda mucho a aquella población que de manera oportuna puede ser atendida en los establecimientos de la atención primaria y de repente simplemente ahí ser controlada sin necesidad pues de atenderse a un nivel hospitalario. Lo lamentable es que por falta de implementación de medidas de grupos de apoyo con la población, de esa capacitación continua con la población, porque aún entre profesionales no se implementa eso desde el nivel primario. La población muchas veces prefiere atenderse cuando ya está muy grave en el sector, en hospitales, a nivel ya de, pues, a nivel hospitalario, donde tiene alguna complicación y ya pues definitivamente en la atención primaria no sería suficiente la atención. Entonces, eso es lamentable porque falta incentivar que los profesionales formen esa cultura de promoción y prevención en la salud para evitar que estos pacientes lleguen a colapsar los hospitales por dolencias que pudieron ser controladas a nivel de instituciones primarias. Pero eso no solamente se realizará como una medida porque tienen que hacerlo, ¿no? A veces por la demanda de pacientes dentro de la atención primaria, los profesionales no tienen el tiempo suficiente. Por eso es importante generar un plan desde el nivel del Estado, generar proyectos donde se implementen esto y quizás dar un bono a través de actividades hechas fuera de turnos, de la forma que estas actividades se cumplan con la finalidad única de la salud pública. Quizás podría ser una medida. Ahora, en el sector salud también se han implementado ya las redes. Es decir, la organización de redes de servicios de salud en el Perú constituye una respuesta del Estado y en particular del Ministerio de Salud a un conjunto de problemas ya conocidos. Entre los problemas más conocidos está la necesidad de establecer nuevas fórmulas de financiación que favorezcan la equidad de la asignación de recursos. Ahora les voy a decir en cuanto a qué redes se refiere. Un mejor aprovechamiento de estos recursos disponibles, optimizando los procesos de diagnóstico, tratamiento y recuperación. Una gestión más eficaz del sistema de salud, acompañado al mismo tiempo de nuevos modelos de gestión de recursos sanitarios que permitan un mayor protagonismo de la población. Quiere decir, con estas redes hago referencia a que, por ejemplo, un establecimiento a nivel primario que pertenezca a Villa El Salvador está bajo una red integral de salud que se le llama RIS. Esta a su vez está encabezado por una dirección de salud, la DIRIS Lima Sur, ¿ya? Entonces, estas direcciones de salud a su vez por las Jerezas y así, a su vez por el MINSA, poniéndolo en ejemplo. Entonces, lo que sucede es que cuando hablamos de redes, se han establecido esto como parte de la implementación del Ministerio de Salud para que mediante las RIS, redes integradas de salud, que están integradas por diferentes establecimientos de salud, centros maternos, centros de salud, puestos de salud, ya que son 1-1, ¿no? O 1-2, y luego también aquellos centros maternos 1-4, 1-3. Ya, estas instituciones de salud que están conformadas bajo la RIS
Como dice aquí, pues el MINSA a través de ellas, a través de la Dirección de Salud, a través de la RIS, puede proporcionar y financiar de manera más equitativa, con mayor equidad, la asignación de recursos. Eso, por eso radica, para que cada RIS se encargue de distribuir, de asignar los recursos de acuerdo a la producción, de acuerdo a sus actividades, etc. Entonces, ¿es importante estas redes? Sí, porque estas redes no es que se ha implementado en el Perú como algo nuevo, se puede decir. Es algo que se ha implementado en otros países y Perú lo ha copiado y lo ha tomado como algo que en realidad puede ayudar mucho a la población. Si bien contribuye, hay muchas cosas por mejorar, pero justamente en eso radica el hacer para poder perfeccionar este tipo de redes que están conformadas ya a través de las direcciones de salud. Entonces, también es importante conocer o que ustedes conozcan este tipo de redes que están conformando el sistema de salud, porque cuando ustedes laboren en alguna de estas instituciones, si es que aún no lo hacen, entonces van a conocer un poco más de ello. Es importante reconocer que el acontecimiento más importante en el sector salud durante los 2 últimos años ha sido la pandemia COVID-19, que ha tenido efectos devastadores para el Perú, no solo en términos de salud, sino también en términos sociales y económicos. Sin duda alguna, se ha visto afectada la economía, se ha visto afectado los aspectos sociales, psicológicos de cada uno de los pacientes, de los usuarios que se atienden en las diversas instituciones prestadoras de salud. Entonces, es necesario contribuir, en este sistema que aún sigue siendo fragmentado. Pero para ello, no solamente como profesionales vamos a trabajar, necesitamos que el Estado realmente apoye al sector salud, ¿no? Que el Estado invierta más en el sector salud, en nuevas implementaciones, en nuevos accesos, en tomar en cuenta que las tecnologías también son importantes. ¿Cuáles son esas líneas estratégicas de salud pública para la respuesta de la sociedad y el Estado frente a las pandemias? Es algo importante que consideré, les he dejado el link, ese es un pequeño resumen, pero ustedes ya lo van a ver de forma más amplia cuando es un artículo, una investigación. Bueno, son líneas estratégicas que se deben tener en cuenta en la salud pública, porque como menciona aquí, se dan como respuesta de la sociedad y el Estado frente a una pandemia. Una de ellas es un sistema de comunicación de riesgos. Quiere decir que tenemos que implementar desde los establecimientos de salud, desde las direcciones de salud, que haya una comunicación de esos riesgos a través de, como decía hace un momento, en medios de comunicación, desde la educación, desde las instituciones educativas, desde los profesionales de la salud. Tiene que haber una comunicación frecuente con el sector salud donde se favorezca, en este caso, el prevenir la enfermedad, promoción de la salud. Tiene que haber también una participación comunitaria. La comunidad, desde sus actores sociales, desde los promotores de la salud, desde aquellas personas que forman parte o se puede decir que tienen algún tipo son coordinadores, dirigentes de las diferentes zonas, como por ejemplo las zonas rurales, ellos también deben ser informados y trabajar a la par con los profesionales, porque es para beneficio de la población. Protección focalizada de las personas vulnerables. Entre las personas vulnerables están los adultos mayores, los niños, gestantes. Entonces, la protección debe ser focalizada hacia ellos. Si bien todos tienen derecho a la salud, pero primordialmente a ellos se tiene que priorizar ante una situación como es una pandemia. Sistemas de vigilancia de salud pública. Por eso les decía que lo importante es que una enfermera también realice alguna especialidad sobre epidemiología para manejar más estos sistemas de vigilancia, que generalmente lo maneja un médico o una especialista en esta área, porque existen indicadores que si bien son reportes que nosotros como enfermeras podemos tener de forma mensual, pero el manejo del sistema tiene que hacerlo un especialista. También hablamos de fortalecimiento de las instituciones científicas y médicas. Es importante que la enfermera se involucre en investigaciones científicas en favor de la salud.
pero para eso no lo va a hacer sola, tiene que formar parte de un equipo que puede ser desde su establecimiento de salud o de forma particular desde la docencia, también puede formar parte de grupos científicos donde, de acuerdo a las realidades o resultados de algunas investigaciones, puedan favorecer y ser publicadas en algunas universidades, en beneficio justamente de la comunidad. El desarrollo de redes estructurales de instituciones de salud pública. Es necesario un desarrollo de redes, como le decía hace un momento, estructurales de instituciones, entre instituciones, como lo que se está manejando ahora, ¿no? La RIS, ya forma parte de la implementación que se realiza con el único fin de seguir seguir el modelo de atención integral del MAIS que se está manejando actualmente. Entonces, eso es lo que tenemos que también conocer para poder manejar. Cuando hablamos de especialización del personal de salud, pues el personal de salud tiene que estar frecuentemente capacitado en salud pública, de los diversos avances, de la vacuna que salió nueva, de cuáles son las complicaciones, cuáles son los mejores proyectos a implementar para la comunidad, etc. Entonces, pero para ello, muchos tienen que inclusive ellos mismos pagar sus especialidades. Si hablamos de enfermería, pues aún no se están implementando el residentado en enfermería en diversas instituciones de salud, en todas las áreas. Entonces, aún todavía nos falta. Entonces, en enfermería hace mucha falta el lograr esas especializaciones, por ejemplo, en epidemiología, en informática, que también favorece, aunque no lo creamos, favorece mucho la salud pública. La infección por COVID-19 nos ha obligado a las instituciones a tomar decisiones basadas en esto, en salud pública, analizando la relación de las enfermedades a nivel individual y cómo reforzar el concepto de protección colectiva con la cuarentena, que es una medida determinada individual. Así es. Si bien la cuarentena, que fue implementada durante las diversas olas, cuando se presentaron muchos casos de COVID, entonces esa es una acción individual, pero que forma parte de las acciones de protección colectiva. Y si hablamos de protección colectiva, esta definición se enmarca en salud pública, porque toda aquella acción colectiva es en beneficio de una comunidad. Y ahí también les dejo el link porque es una pequeña definición de un artículo. Entonces, es importante tener en cuenta esto que todos los profesionales debemos realizar. Lo importante de realizar una actividad de forma individual, pero que ésta, con otras medidas, puedan favorecer la salud pública o el de la comunidad. Es importante en la enfermería que le ponga un corazoncito para saber si es importante. El profesional de enfermería es capaz de brindar cuidados a personas y comunidades desde los diferentes roles que asume en el sistema de salud. Por supuesto que sí. Como bien sabemos, la enfermería se caracteriza por brindar cuidados, no por brindar atención, sino por cuidados hacia la persona. Y comunidades, los diferentes roles, ya sea en diferentes, a nivel primario, a nivel de repente hospitalario. Entonces, es importante que el rol de la enfermería sea conocido por todos. El rol de enfermería en salud pública consiste en generar nuevos conocimientos científicos. Puede ser desde la docencia, puede ser como parte del área pueden crear un área de investigación dentro de sus instituciones de salud, promover la salud y la prevención de enfermedades, desarrollar actividades docentes en las escuelas, universidades y en los servicios de salud. Está en la primera línea de atención de salud, también forma parte del rol en salud pública, que lo hemos visto ahora en la pandemia, donde la enfermera ha estado en la primera línea de atención. Gestiona los servicios, programas de salud y cuidados de enfermería. Claro, la enfermera también cumple funciones de gestión como jefa, también en programas de salud y cuidados en enfermería. ¿Será necesario que enfermería genere y use evidencia en salud pública? Esa pregunta me gustaría que ustedes la respondan por el chat. Por favor, me contestan esa pregunta y yo lo voy leyendo porque después de esta PPT tengo la respuesta más general, pero me gustaría que ustedes
si bien no puedo escucharlos para no interrumpir, pero me gustaría que lo escriban por el chat, por favor. Las evidencias científicas son todos los resultados y conclusiones generados como producto de estudios desarrollados por investigadores acerca de un tema determinado. Entonces, a eso nos referimos con evidencia científica. La salud pública basada en evidencia aplica los principios de razonamiento científico para el desarrollo, implementación y evaluación de programas. Pueden ser programas, pueden ser proyectos y políticas sanitarias efectivas. Sabemos que esas políticas no es realizado por un médico o por una enfermera, es por todo un equipo que tiene que implementar esas políticas sanitarias. Me escriben por el chat, ¿será necesario que enfermería genere y use evidencia en salud pública? No tengan temor, respondan. Me ponen sí, me ponen no, ¿será necesario, no será necesario? Claro, ¿y por qué? ¿Por qué creen que sea necesario? ¿Para qué será necesario generar y usar evidencia en salud pública? Cuando hablamos de evidencia, es decir, conocer, por ejemplo, los indicadores de pacientes vacunados, de personas vacunadas, los indicadores de niños con anemia. ¿Será necesario que enfermería genere y use esa evidencia? ¿Por qué? No tengan temor, contesten. De repente sí, de repente porque nos ayuda a poder implementar nuevos planes de acción, claro. ¿Y por qué? ¿Por qué sería necesario Yasmín o María? Sin temor, pongan, para fortalecer o mejorar los cuidados. Claro, así es. Porque si conocemos cuántos niños anémicos tenemos en nuestra zona, podemos saber qué está fallando, si es que tenemos un alto indicador de niños con anemia. De repente no estamos llegando a que ellos terminen el tratamiento por 6 meses, de repente no se están haciendo los controles de hemoglobina, está fallando de repente también el nivel de cultura, estas personas no están siguiendo las medidas de saneamiento, falta una información sobre saneamiento porque tenemos un paciente, a una familia que no sigue las medidas de higiene, tiene parasitosis, convive con animales, este niño va a estar con parásitos, toda la familia, entonces de nada sirve que le demos un tratamiento para anemia cuando no lo va a poder asimilar, no solo el tratamiento, sino toda la alimentación que la madre le pueda dar, para mejorar los cuidados, para fortalecer los cuidados, muy bien. Entonces, todas evidencias científicas parten de una investigación. Por eso les decía, lo importante es que conozcamos y manejemos los indicadores que se dan en cada institución de salud. En una institución hospitalaria serán otros indicadores, pacientes hospitalizados, pacientes con úlceras por presión, mayor cantidad de pacientes con este tipo de lesiones. En cambio, a nivel primario, pues son otros indicadores que se manejan, como son los niños con anemia, niños vacunados, eh, índice de depresión, etcétera. Entonces, todos estos indicadores a considerar tienen que ser evaluados por el médico jefe, tienen que ser vigilados, tienen que hacerle un seguimiento. El encargado de epidemiología, que puede ser también una enfermera, pero tienen que para ello tener el conocimiento. Y estos conocimientos parten desde el pregrado. Si las enfermeras del pregrado no sabemos lo que podemos, en qué podemos contribuir desde la salud pública, entonces cuando lleguemos a la parte ya el quehacer propio como personas contratadas para una entidad, no vamos a saber qué hacer. Por eso que de repente existe todavía la duda de qué responder, cómo podemos generar y usar evidencia científica. No sabemos. Entonces, ahora vamos a ver la próxima PPT. Aquí. En la salud pública, los tomadores de decisiones se enfrentan cada día a situaciones que requieren la mayor alternativa de solución. Siempre será mejor aplicar una medida basada en la mejor evidencia científica. ¿Cuáles son esos tomadores de decisiones que hacen uso de esa evidencia sintetizada o resumida? El personal de salud que atiende al paciente. Lo que ustedes han dicho y está muy bien. Aquel que atiende al paciente, él conoce cuál, tan solo por la vivencia, por lo que ha observado, por sus registros, puede notar qué pacientes tienen más, en nuestra zona sí hay muchos casos de enfermedades diarreicas,
hay un registro para eso, o hay muchos casos de infecciones respiratorias en niños menores de 5 años en nuestra zona. Entonces, ahí va a poder identificar realmente el personal de salud cuáles son los casos que se están presentando. Esa es la evidencia científica que está observando, que está evidenciando a través de los registros. El mismo paciente cuidador, a través de lo que nos comenta, jefes de los centros de salud, como le decía, directores de hospitales, los funcionarios de salud, los políticos, alcalde, gobernador regional y congresistas, entre otras autoridades, son aquellos tomadores de decisiones. Pero el desafío actual en el ámbito de la salud pública es extender la práctica de utilizar la evidencia entre los tomadores de decisiones. ¿Y cómo podemos extender esa práctica? A través de dos alternativas que son importantes, a través del manejo de epidemiología y a través del manejo de la informática. Informática quiere decir no solamente el manejo de una computadora, no, el manejo de la informática a través de indicadores, mediante sistemas que se pueden manejar desde una computadora. Mucho se ha hablado de la inteligencia artificial, del uso de esta inteligencia artificial para la toma de decisiones. Esto lo hacen en otros países. En nuestro país muy poco se ha visto estos casos, ¿no? El uso de estas medidas tecnológicas para el beneficio a través de la implementación de las tecnologías. Lo que se ha visto ahora en estos últimos años es el uso de la telemedicina, la telesalud, las teleorientaciones desde el aspecto de enfermería, también el uso de tecnologías a través de un sistema donde el paciente escribía una consulta y recepcionaba una respuesta, si solamente una consulta simple, ¿no? No necesitaba de una atención presencial. Entonces, eso es lo que se ha podido implementar. En algunos hospitales se han implementado algunas tecnologías de seguimiento o monitoreo de funciones vitales, pero muy escasos. Entonces, mayormente solo hacen instituciones privadas. Entonces, qué bien o qué tanto nos podría favorecer el utilizar esas dos alternativas para favorecer la salud pública. Pero estas dos alternativas no se ejecutarían si no tenemos evidencia científica. Es decir, toda aquella profesional de enfermería que quiera poner en práctica este tipo de salud pública partiendo de una evidencia, tiene que formar parte de investigaciones, formar parte de equipos de investigación donde puede evidenciar que realmente qué está sucediendo en su entorno, en su establecimiento, en su jurisdicción, para poder ayudar en la salud pública. Casos que ustedes deben conocer y todos debemos conocer. Algo que justamente no hemos realizado o quizás tendríamos que realizar es dentro de nuestras instituciones de salud, por ejemplo, si nos hacemos la pregunta, ¿cumple con una función de salud pública una enfermera de un centro de salud que diagnostica y trata a un niño intoxicado por plomo proveniente de una fábrica local de baterías? ¿Ustedes qué creen? Contéstenme en el chat. Ahí se está haciendo una función de salud pública que hemos visto hace un momento, cuando diagnostica y trata un niño intoxicado por plomo. ¿Se está haciendo realmente ahí salud pública o no? Solamente si desean, pónganme sí o no. Les dejo esa pregunta para que podamos entre todos poder retroalimentarnos, aprender, porque este es un aspecto que quisiera que entre ustedes quedara muy claro. Pónganme su respuesta sin temor. Sí, muy bien, continúen. Después de esta PPT les tengo la respuesta y qué más puede hacer enfermería en ese aspecto de algún niño diagnosticado que ha diagnosticado y tratado con intoxicación por plomo. Muy bien. Sigan, sin temor. Somos 28 participantes. Es importante que todos tengamos la seguridad de responder. Yo sé que algunas cosas no nos quedan claro aún, pero vamos a ir, porque la salud pública es muy amplia. Ahora lo que estamos viendo prácticamente es solo la introducción de salud pública, algo muy general. Sí, ya que se investiga el origen de la intoxicación que está dentro de la localidad y puede generar gestión para evitar futuras intoxicaciones. Muy bien, Yasmín, exacto. Así comenten sin temor. Yo, ustedes, todos nos equivocamos. Lo importante es que todos aprendamos.
Muy bien. ¿Quién más? Para poder pasar a la siguiente pregunta. ¿Nadie más? Solo Noemí nos respondió más. Ok, entonces vamos a ver a la otra pregunta. Está ejerciendo funciones de salud pública una enfermera que llama la atención de los médicos para que detecten y documenten la violencia en el hogar entre las mujeres que acuden a la sala de urgencias. Ahí, ¿la enfermera estará haciendo alguna función de salud pública en esa otra pregunta? En la segunda, ¿ustedes qué creen? Su función sí es diagnosticar, pero tratamiento debería brindarlo el médico, derivarlo a los especialistas. Ya, está muy bien. Ahora vamos a ver las respuestas y vamos a, entre todas, vamos a llegar a una sola. Ahora contésteme la segunda, por favor. Está ejerciendo funciones de salud pública una enfermera que llama la atención de los médicos para que detecten y documenten la violencia en el hogar entre las mujeres que acuden a las salas de urgencias. ¿Será ahí un caso, será un caso de salud pública que está ejerciendo la enfermera? Sí, claro, muy bien. Así es, Florencia. Vamos a ver ahora las respuestas. Sigan más. Después de esta PPT vamos a ver la respuesta y un resumen para que ustedes puedan realmente identificar cuáles son esas funciones de salud pública que puede hacer la enfermera. ¿Nadie más? No, porque ella también debe ser parte de la solución, no solo exigir. Ya, muy bien, también está muy bien, Noemí. ¿Alguien más, por favor? Ujú. ¿Alguien más? Yo creo que si van contestando, vamos viendo la última PPT y ahí me van respondiendo si desean, los que deseen responder. Vamos a continuar. Bien. Estas labores solo serán consideradas funciones de salud pública si conducen a actividades destinadas a los grupos de pacientes o a la modificación de políticas públicas, a la educación preventiva y al diseño de campañas de prevención. Es decir, si respondemos a las preguntas anteriores, las medidas que tome la enfermera al determinar la fuente de contaminación ambiental, como es la primera pregunta, o los sucesos fundamentales que conducen a una violencia en el hogar respecto a un paciente determinado, son esenciales para que las otras medidas sanitarias a un grupo puedan adoptarse con éxito. Es decir, cuando hablamos de salud pública hemos visto ese modelo que hablaba de la persona, familia, comunidad. Si en este caso, el profesional de enfermería realiza acciones individuales y son favorables para como menciona una de las respuestas, no tan solo como una queja, sino que también forma parte de esas soluciones, forma parte de la salud pública, porque está velando por la salud de esa comunidad, de esa persona, por un tema en especial. Luego, esta salud individual que se está favoreciendo, cuando se tomen otras medidas, serán destinadas a un grupo a través de la identificación de esos niños que han sido intoxicados. Tiene que formar planes de capacitación, a formar parte de los equipos, ¿por qué no? Del equipo que haga algún tipo de seguimiento de salud ocupacional dentro de esas fábricas, favorecer el capacitar, el fomentar las visitas a ese tipo de instituciones o empresas. Entonces, a comunicar al médico jefe para las medidas necesarias. Entonces, todo tiene, claro, una jerarquía. La enfermera sola no puede tomar las decisiones, tiene que formar parte del equipo, pero para eso tiene que eh, tener la intención de salvaguardar la salud en este caso de la persona, del niño, de forma individual, para a través de otras medidas dentro del equipo de su institución, destinarlas ya a un grupo de la población. Entonces, en ambos casos, sí está haciendo salud pública, solo que
como menciona en una de las respuestas, no solamente hay que manifestarlo, sino que también hay que tomar acciones, formar parte de estas acciones en beneficio de la salud, para que sea realmente una adopción que sea considerada como exitosa dentro de la comunidad. Entonces, es importante la salud pública en diversos aspectos, en el aspecto desde la atención primaria, desde la atención, como dice, y terciaria, de recuperación, desde los diversos aspectos del nivel privado, también muchas instituciones privadas también, muchas enfermeras trabajan ahí, pero también van a hacer salud pública a través de capacitaciones. Lo que tenemos que reconocer es que la salud pública no es posible si no conocemos cuáles son sus funciones, cómo implementar estas medidas de prevención y promoción de la salud, porque de ahí radica la salud pública. Salud pública desde el aspecto profesional, todo el equipo interdisciplinario desde la localidad tiene que tener una relación directa con el responsable de salud en ese caso, de la alcaldía, del municipio que está cursando ese año. Entonces, tiene que tener una relación estrecha con ellos. También tiene que tener una relación a nivel de las direcciones de salud, pues a través de los reportes epidemiológicos, cómo se están dando nuestros casos. De repente en nuestra zona ha aumentado muchos casos de COVID. ¿Por qué? Falta mayor capacitación a la población, comunicación con ellos, comunicación efectiva, sesiones educativas, seguimiento, pruebas moleculares, etcétera. ¿Qué es lo que está sucediendo para que haya tantos casos en nuestra jurisdicción de nuestro establecimiento y no sean controlados? Solo en nuestra zona o es en todas las zonas que hay muchos casos, suponiendo fuera esto, ¿no? Entonces, de eso parte salud pública, son las diferentes acciones que hacen los profesionales de la salud al lado de los diferentes actores sociales. Eso es lo principal que ustedes deben reconocer. Vacunación forma parte de esas acciones. Si nuestros pacientes no son orientados para que decidan vacunarse, definitivamente, si el profesional de la salud él mismo no quiere vacunarse, no ha completado sus dosis, ¿cómo podría fomentar esa medida de prevención en su salud? Porque no lo toma de forma consciente. Entonces, para poder orientar uno mismo, tiene que tener esa idea muy fijada. Entonces, también forma parte dentro de las medidas o acciones, entre otras. Pero dentro de esas medidas de salud pública, el Estado interviene directamente, porque si no tenemos la adecuada dotación de medicamentos para diferentes infecciones no transmisibles como diabetes, entre otras, que son las que más incidencias se presentan en los últimos años, y no solo en adultos mayores, también casos de niños con obesidad y diabetes. Entonces, si no se provee de esa inversión del Estado para la salud pública, pues es muy difícil para los profesionales lograrlo. Así es. Un ejemplo también que les quería poner, actualmente desde el nivel primario se están proporcionando unos medicamentos llamados mebendazol de 500 miligramos, que son medicamentos antiparasitarios. Esto está formando parte de una estrategia del Ministerio de Salud que de forma gratuita realiza campañas de desparasitación a las personas. ¿Qué es bueno? Sí, pero si no orientamos a la comunidad cuando acude a nuestro servicio o cuando hacemos las visitas proporcionando este medicamento, definitivamente va a continuar la parasitación en sus niños o en la comunidad, porque tenemos que decirle que tenga cuidado con el agua que consume, con los vectores que están cerca al domicilio, si tiene animales en casa. Los animales tienen sus propios parásitos, entonces nuevamente se estarían parasitando. Entonces, todo tiene, el MINSA está haciendo algunos esfuerzos, pero aún nos falta mucho, pero es a la par. Si se dan cuenta ahí, nos están proporcionando el MINSA un insumo, pero si el profesional no se involucra en esta actividad y solo le entrega la pastilla, ya señora, lo toma y chao, y no le orienta, no lo capacita a la madre, a la familia, con quien tenga contacto al entregar ese medicamento y decirle por qué es importante desparasitarse, cuál es el fin. Entonces, de nada sirve que le estemos entregando porque lo va a volver a hacer. Se va nuevamente a parasitar el niño o la familia. Entonces, es importante en estos aspectos la promoción para prevenir otro suceso como ese. Los dos tienen que tener una estrecha relación. Por eso les decía lo importante que es para lograr una salud pública.
Algo que también quería mencionarles dentro de la capacitación es que durante las medidas que toma el profesional de enfermería, muy aparte de las acciones que realiza a nivel en sus servicios, tiene que conocer la importancia del modelo de atención integral, porque dentro de este se consideran los determinantes sociales. Estos determinantes sociales deben ser considerados en la salud pública. Determinantes sociales como por ejemplo, el aspecto biológico de las personas que viven en nuestra zona, también el aspecto social, psicológico, también el aspecto económico. Si hablamos de una zona rural donde prevalece un nivel económico muy pobre, entonces se tomarán otras medidas, otras acciones de salud pública. No serán las mismas si estamos laborando o trabajando en una institución de salud donde la jurisdicción tiene un nivel económico de regular a más. Definitivamente son otras medidas. Medidas como son, pues, el lavado de manos que siempre debe haber, medidas de saneamiento ambiental. Ahí tenemos que, como profesionales de la salud, trabajar a la par con el encargado de saneamiento ambiental de nuestra institución, de favorecer esas medidas de saneamiento a través de capacitaciones, de campañas de salud. Cuando se realiza por ejemplo, en caso de vacunación canina, también forma parte de la salud pública. Si alguno de estos animales, hace poco se ha hecho una vacunación canina, si alguno de estos animalitos no es vacunado, entonces este podría contraer la rabia canina y contagiar a la persona. Y pues la persona puede hacer la rabia humana. Entonces, definitivamente también forma parte de las medidas de salud pública. Entonces, todo es un círculo. Si no conocemos a las funciones que ejercen los otros profesionales y cómo ellos nos pueden favorecer en esta salud, pues lógicamente va a ser más difícil ejecutarlas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como profesionales es conocer nuestra realidad, los determinantes sociales de nuestra jurisdicción donde estamos laborando y de acuerdo a ello vamos a poder determinar qué acciones tomar. ¿La enfermera puede formar parte del equipo? Por supuesto que sí. ¿La enfermera puede tomar parte del equipo de gestión? Claro que sí. Gestión de la calidad, a través de proyectos de mejora, también a través de encuestas que nos puede ayudar a saber la satisfacción del usuario. Muchas veces también a través de estas encuestas podemos identificar a tiempo qué es lo que está fallando, de repente las atenciones dentro de las instituciones, cuál es el factor que imposibilita que nuestros pacientes se consideren satisfechos durante la atención y eso forma parte de una salud pública, porque si dentro de nuestras instituciones no se favorece una atención adecuada, pues el paciente va a preferir ir a otra institución o simplemente no particular, sino ni siquiera institución de salud. Simplemente va a ir a una farmacia para acceder a un medicamento y seguir complicándose en su estado de salud. Entonces, qué importante es la calidad de atención para favorecer que se realice una adecuada salud pública, de forma individual y colectiva. Las aptitudes, las aptitudes de las enfermeras en materia de planificación estratégica, formulación de políticas, promoción de la causa de la salud, se está desarrollando, pero tienen que reforzarse para modificar el papel de enfermería en la salud pública. Es importante que esto se vaya reforzando y modificando. Pero lamentablemente, estas aptitudes, porque si bien esto no puede asumirse tan solo como una cualidad de tu desarrollo personal, son aptitudes que se adquieren durante tu desarrollo de pregrado desde las universidades. Entonces, es importante que se vaya cambiando, se vaya modificando el papel de enfermería en la salud pública. En salud pública no solo engloba las acciones de prevención y promoción, que es muy importante, también engloba las aptitudes de gestión, de liderazgo, cómo manejarse en un equipo de trabajo para favorecer esa formulación de políticas. Estas aptitudes son ausentes o escasas en los programas de estudios de las escuelas de enfermería. Si bien muchas de las instituciones de salud dentro de sus escuelas de enfermería ya están incluyendo de hace un tiempo, un buen tiempo, esas aptitudes de manejo de su desarrollo en salud pública, pero es necesario que no solamente quede como un simple aprendizaje, sino que se realicen casos
donde se evidencie el resultado en la población. A veces lo presentan tan solo como una sala situacional o como un plan para favorecer y obtener resultados en este caso a la enfermera que está haciendo sus prácticas. No, se tiene que hacer dentro de su desenvolvimiento durante la escuela, durante sus estudios, que haya un resultado en la población, que realmente se haya una mejora, no tan solo como un aprendizaje, sino que sea un aprendizaje con un fin para la comunidad. Eso es lo que se debería implementar dentro de las escuelas de enfermería, desde el pregrado, desde el internado, desde sus prácticas preprofesionales. Eso sería todo. Muchas gracias. Si tienen alguna consulta o duda, háganmelo saber para que podamos quedar muy claros acerca sobre salud pública. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que no les haya quedado claro? De repente quieren saber algo sobre las estrategias en salud, no sé, algo que quieran conocer acerca del cómo actúa el MINSA dentro de sus instituciones de salud. ¿Alguna duda que tengan en torno a salud pública? Háganmela saber sin ningún inconveniente, yo les voy a responder, por favor. ¿No hay ninguna duda? ¿Nada por el chat? Ahorita, Magister Nuri, ya están habilitados los audios. Pueden activar sus audios si desean hacer alguna consulta o tienen alguna duda o tal vez deseen compartir alguna acotación deseen realizar. Pueden ya activar sus audios o también escribir a través del chat, no hay ningún problema. Florencia no sé si es una pregunta o es un comentario, me dice, las estrategias de salud, ¿hasta cuándo van a estar vigentes? ¿A qué hace referencia Florencia? Puedes hablar, prender tu audio, no entiendo muy bien o es un comentario que nos quieres colocar en el chat. Buenas noches. Me estaba preguntando sobre las estrategias de salud, o sea, las estrategias que hay, que son varias, como estrategias de salud del niño, estrategias, creo, del adulto mayor. Bueno, no muy al tanto de estrategia, ¿no? Porque trabajo en la parte asistencial, pero sí algo escucho, o sea, yo me refiero, pero creo que tengo conocimiento cada 5 años, creo, salen nuevas políticas, o sea, me refiero a eso, ¿no? O sea, sobre esas estrategias, o sea, si ya van a armar otras estrategias o estamos continuando con las mismas, porque creo que había uno del maíz, o seguimos con eso, bueno, no sé. Es más que nada mi duda, o sea, mi pregunta a eso. Hacia eso. Ya, Florencia, gracias. Lo que sucede es que debido a la pandemia por COVID-19 se tomaron muchas medidas. Las políticas se modificaron. Y dentro de ellas, desde 2021 en adelante, se puede decir que se ha mejorado el modelo de atención integral de salud. En este caso, lo que mejoró es que la atención iba vinculada hacia las etapas de vida, no tan solo dirigida hacia, como se decía antes, ¿no? Persona, familia, comunidad, ¿no? Ahora se habla por etapas de vida, etapa niño, etapa adolescente, etapa adulto mayor. Entonces, es importante
que ese modelo de atención integral haya incluido esta visión, porque ya podemos de forma más general los profesionales ver qué medidas preventivo-promocionales podemos tomar en la etapa de niño, porque no solamente vamos a ver ahí un aspecto de enfermería, ¿no? Vamos a ver aspecto de medicina, psicología, como tú mencionas, las diversas estrategias van a tener que actuar en esa etapa de vida. Por eso que te hablaba de los indicadores. Ahora mucho se está poniendo hincapié dentro de los indicadores, por ejemplo, la etapa de vida adulto, y adulto y adulto mayor se está poniendo mayor importancia en los indicadores de, por ejemplo, aunque no lo creas, tienen que cumplir una meta de exámenes para saber si tienen prevención de cáncer. Prevención de cáncer en el caso de, por ejemplo, a través de un examen de sangre, saber si tiene podemos identificar si hay cáncer de próstata, si también a través del examen de heces, también, por ejemplo, en el caso de la mujer en edad fértil, si hablamos de adulto joven, cuáles son para prevenir casos de cáncer de mama. Entonces están haciendo los exámenes de autoexamen, las orientaciones, los Papa Nicolau. Entonces, esos indicadores forman parte de las metas que se tienen que incluir, que se tienen que cumplir dentro de esta etapa de adulto joven y adulto mayor, como un ejemplo. Entonces, eso forma parte ahora del MAIS, que ahora está más direccionado a etapas de vida. Eso puede cambiar, ¿no? Eso está implementado y puede continuar todavía es más probable que continúe hasta el 2025, 2024, porque eso puede modificar, siempre cuando cambian de director en diferentes zonas, en diferentes áreas estratégicas, como de salud pública, etcétera. A veces ellos modifican algo de esos modelos. O en el caso, las estrategias continúan, las estrategias no han cambiado, seguimos teniendo la estrategia de inmunizaciones, la estrategia de manejo de control de pacientes con tuberculosis, etc. Entonces, lo que sí se ha modificado es el modelo de atención integral, que además va direccionado a etapas de vida, y de acuerdo a eso, pues los indicadores también han modificado y tienen otras metas. Por eso que ahora, inclusive, para este grupo de adultos y adultos jóvenes se ha incluido también como una de las metas. Hace un tiempo fue evaluado eso, la desparasitación en este grupo de la población. También ellos tenían que cumplirse una meta de desparasitación, también. Pero generalmente el grupo donde más se enfocó la desparasitación fue en los niños, ¿no? La etapa de vida niño. Entonces, es así como también dentro de la estrategia, también en la etapa de vida niño se ha incluido pues lo que es el control de anemia, se ha puesto mucho hincapié, inclusive como medida, pues ahora ya no se entregan los multimicronutrientes, sino se están entregando ahora los sulfatos, que es el hierro. Sulfatos desde los 4 meses, que se puede decir, es una dosis mayor, porque lamentablemente en nuestro Perú, no solo en Lima, a nivel nacional, se están viendo muchos casos de anemia desde los 6 meses. Por eso que el MINSA ha implementado que desde los 4 meses ya se inicie con el sulfato ferroso y no con el polimaltosado. Entonces, esas estrategias forman parte de la salud pública. Por ahora, las estrategias de salud van a continuar, no va a haber cambios. Eso ya lo determinan, pues, los que están inmersos en lo que es jefaturas, en los que están inmersos, pues, en funciones de esta índole, pero a nivel del MINSA. Por ahora va a continuar, y lo que sí se modificó fue el MAIS, y pues como profesionales, como tú bien dices, estás más inmersa en atención, en la parte asistencial, de repente a nivel hospitalario o en alguna institución privada, pero es bueno que conozcas la salud pública, porque tú desde tu institución, ya sea privada, puedes hacer salud pública, puedes generar grupos de apoyo, puedes generar grupos de apoyo, medidas que puedan favorecer a tu zona, implementar, ¿por qué no?, proyectos de telemedicina donde vas a favorecer educación a un grupo de tu servicio, y eso también forma parte de la salud pública porque estás dando educación a la población. Eso es lo que podría mencionarte, Florencia. ¿Alguien más que tenga algún comentario, alguna duda en cuanto a lo que hemos conversado el día de hoy?
Ahora pienso que deben incluir en las etapas de vida indicadores direccionados a salud mental como ansiedad, depresión, bullying en los colegios. Claro, así es. Lamentablemente el bullying, y tienes mucha razón, ¿no? Y sería una buena propuesta porque el bullying ha tenido mucho realce después de la pandemia, porque muchos de los niños o jóvenes han pasado por procesos de ansiedad, que dentro de sus domicilios pues no podían salir, tenían que tener un aislamiento, no había vacunas para ellos, etcétera. Las enfermeras, ya estamos con resolución, ya las enfermeras pueden cumplir funciones en los colegios, en las instituciones educativas. Y ahí podemos hacer salud pública, hacer campañas, hacer sesiones educativas, formar parte del equipo, porque dentro de las instituciones de salud hay un psicólogo, pero también tiene que haber ahora un área de salud. Entonces, dentro de estas, la enfermera va a cumplir sus funciones en básicamente preventivo-promocionales. Entonces, ya las enfermeras estamos bajo resolución de que podemos formar e integrar esas áreas de salud dentro de las instituciones. Pero lo que haría falta, como tú dices, un indicador, ¿no? De ver cuántos casos de bullying hay en las diferentes instituciones del nivel primario, qué se puede hacer a nivel primario para disminuir estos casos de bullying reportados, pero para eso también hay que crear una cultura de que las madres quieran reportar esos casos de bullying a la psicóloga de la institución, si es que se enteran también, ¿no? Porque a veces ni los propios padres de familia lo saben y se dan cuenta cuando a veces ya hay situaciones muy complicadas. Pero para eso tiene que, como ya la enfermera va a estar formando parte de estas áreas de salud dentro de las instituciones con el psicólogo, porque toda institución, ustedes como profesionales deben siempre orientar eso, que toda institución de salud, que los jóvenes que estén, niños que estén en alguna institución de salud, tiene que contar y verificar si tiene un psicólogo acreditado. Institución de salud que no tiene, pues es mejor que sus madres, que sus pacientitas no matriculen en esa institución porque no habría la forma de cómo hacer un seguimiento, que es lo que se ha visto en muchas, lo que salen en los casos de la televisión, ¿no? Que estas instituciones decían, pero al parecer no tenían ni siquiera psicólogos dentro de sus instituciones. Entonces, sí debe haber un psicólogo dentro de las instituciones e inclusive ya las enfermeras pueden formar parte de estos equipos de salud. Entonces, sí, es un agregado que se debe considerar. Buen aporte, Florencia, sí, muy bueno. Entonces, sí, pues son todas tantas medidas que nosotros como profesionales podemos implementar, pero lo que desde la cabeza, ya desde el Estado, desde las políticas que se realicen, todo eso ojalá sea implementado poco a poco. Ojalá que sí, porque sería en beneficio de nuestros niños de la comunidad. ¿Algún comentario más, por favor? Me parece que ya no hay más comentarios. De todas maneras, les agradezco por su presencia. Es muy importante la salud pública. Algunas de ustedes tal vez ya están laborando en alguna institución primaria. Entonces, solo recalcarles que es importante las medidas preventivo-promocionales. Nunca olvidar que cada vez que un paciente llega a nuestra institución de salud, no solo debemos brindarle un cuidado, también tenemos que orientar y capacitar sobre salud para favorecer su propio autocuidado. Recordemos que si él no se cuida, pues ¿cómo vamos a favorecer la salud pública, la salud de toda la familia? Eso es lo principal y aquellos que trabajen en zona hospitalaria también realizan ese tipo de salud pública porque si favorecen a que estos pacientes se cuiden dentro de su domicilio cuando sean dados de alta, pues no van a poder volver a recaer nuevamente y llegar a una complicación estando en una zona hospitalaria. Entonces, eso sería todo por lo que tendría que decirle hoy. Fiorella, no sé si estás en sala, agradecerles y que tengan muy buena noche. Sí, Magíster Nuri, gracias por la ponencia el día de hoy. Más bien, sí les voy a pedir que puedan activar sus camaritas para poder tomarles la foto correspondiente de la clase del día de hoy, la foto grupal. Si pueden encender sus camaritas, por favor. Muchas gracias, Liz, Janina.
Bien, perfecto. Entonces vamos a tomar la foto. Susi, gracias por unirte. Muy bien. Perfecto, gracias, Berta. Bien, entonces no habiendo más consultas, preguntas, dudas, el día de hoy damos ya por terminado. Muchas gracias por la participación, por esta ponencia, Magister Nuri, y gracias a todos también los participantes por acompañarnos el día de hoy a esta importante capacitación. Indicarles que las certificaciones se dan dentro de las 48 horas. Bien, consultar con sus asesores. Sus asesores son las personas quienes les han compartido el link a través ya sea de WhatsApp o de Facebook. Las cuentas, tenemos cuentas corporativas a nombre de la Escuela de Salud Almenara y las otras cuentas a nombre de la licenciada Erika Benavides. Bien, cuentas corporativas y cuentas a nombre de la licenciada Erika Benavides también. Pueden enviar sus vouchers, se entregan, hay entregas de certificación en físico y también certificación digital. Bien, las certificaciones en físico, recuerden que son con firmas legibles de la gerencia y de la directora de nuestra institución. Perfecto. Podemos hacer también envíos, realizamos envíos a través de la agencia Shalom a lo que es provincia, y acá en Lima tenemos a un personal motorizado. Bien, entonces sin más preámbulos, muchas gracias el día de hoy por la participación. Gracias, Magister. Buenas noches. Gracias, buenas noches.